Hubo un tiempo en que la historia de Jesús no estaba cerrada. Un tiempo en el que no existía un Nuevo Testamento tal y como hoy lo conocemos. Un tiempo en el que circulaban decenas de relatos, versiones alternativas, enseñanzas secretas, revelaciones privadas y evangelios que hoy casi nadie lee. Comunidades dispersas por Jerusalén, Antioquía, Roma o Alejandría copiaban textos, los compartían, los interpretaban y discutían apasionadamente sobre quién era realmente Jesús y qué significaba seguirle. Hoy viajaremos a los siglos del primero al cuarto de nuestra era, a un mundo en el que todavía no se había definido qué era ortodoxo y qué era herejía, donde textos como el Evangelio de Tomás, el Evangelio de María o el Evangelio de Judas ofrecían retratos sorprendentes de Jesús y de sus discípulos, donde libros como el libro de Enoc o los relatos conservados en Qumran nos muestran que la diversidad religiosa no empezó con el cristianismo, sino que ya formaba parte del judaísmo antiguo. Nos preguntaremos cómo se formó el canon, qué papel jugaron figuras como Ireneo de Lyon, qué ocurrió en el Concilio de Nicea y cómo la legalización del cristianismo bajo Constantino I cambió el equilibrio entre diversidad y unidad. Porque la historia del cristianismo no comenzó como una línea recta, sino como un cruce de caminos. Hoy abrimos la puerta a los evangelios apócrifos, a los libros olvidados, a las voces que quedaron fuera del canon, pero no fuera de la historia. Y para ello, en este programa, contamos, como no puede ser de otra manera, con nuestro compañero Eduardo, el vigilante. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Juan. Esta noche un poco resfriado, pero no me iba a perder esto. Porque estamos en un tema muy importante, en un tema que ha dado durante muchos años mucho que hablar y que se ha intentado incluso dinamitar los cimientos de la Iglesia por este tema. Como no podría ser de otra manera, no podías perdértelo, estaba clarísimo. O sea, tú sabes que te apuntas a un bombardeo. Y bueno, como no podía ser de otra manera, tenemos también a nuestro compañero ya habitual también de nuestro podcast, como es Gonzalo, el Purificador. ¿Qué tal, Gonzalo? Pues muy bien, aquí otra vez, pues con nuestro arsenal de historia y teología fusionadas para crear las mejores pinceladas de la historia y ver todos estos tópicos, todos estos temas que tanto han apasionado a la humanidad, ¿no? Durante tanto tiempo, que ha dado lugar a tantas leyendas, a tantas teorías. Ahora que está de moda, ¿no? Lo conspiranoico, así en el término despectivo, pues, ¿qué hay detrás de estos famosísimos textos y cuánta leyenda tienen y cuánto se ha exagerado o no su origen? Bueno, pues para eso tenemos un programa largo por delante para poder debatir sobre estas cuestiones. Y vamos a empezar, yo creo, por lo más importante, ¿no? Digamos que es lo que primero tendríamos que delimitar qué es un evangelio apócrifo, ¿no? ¿Qué es un texto apócrifo en concreto, ¿no? Porque primero vamos a hablar del texto apócrifo y después ya desarrollaremos la parte del evangelio. Pues bueno, Gonzalo, como ya que has sido el último en presentarte, voy a aprovechar si te parece y voy a realizarte a ti esta pregunta. ¿Qué es un texto apócrifo? Pues bueno, bíblicamente hablando, en el mundo de la Biblia, un texto apócrifo es sencillamente aquel texto que no ha entrado en el canon. Es decir, no lo vamos a encontrar en nuestras Biblias porque esos textos se quedaron fuera cuando se formó el canon bíblico. Entonces, estamos hablando de textos que tuvieron pretensión de ser textos sagrados cuando se escribieron, tenían intención en algún momento de formar parte de un compendio religioso, pero en su momento, por diversos motivos, que ya veremos, que serie de criterios, se quedaron fuera y su difusión se fue perdiendo hasta el punto de que acaban casi desaparecidos. Entonces, nos basta con saber que un texto apócrifo es cualquier texto que no está en el canon. Esto es importante, ¿no? ¿Verdad? Porque tenemos aquí, tal como dices, al fin y al cabo, delimitar qué es de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? De estos textos apócrifos. Y sobre todo, Gonzalo, a lo mejor nos interesaría saber también, de cara a darle un marco teórico a todo el episodio, un poco que nos relatases
¿Cómo es este primer cristianismo del siglo I al siglo IV? Este paleocristianismo de estos siglos que viviendo sobre todo bajo el Imperio Romano, bajo territorios que eran del Imperio Romano. ¿Qué nos puedes decir de este contexto inicial en el que empiezan a aparecer todos estos textos? Pues bueno, vamos a empezar por lo más básico. El cristianismo, como una religión emergente, empieza a producir una serie de textos. Al principio tiene sus textos sagrados, son naturalmente los textos sagrados del judaísmo, tiene el Antiguo Testamento. Pero ya enseguida la primera generación cristiana empieza a hacer su propia producción literaria. Entonces, naturalmente, bueno, sabemos que las religiones son un fenómeno complejísimo, no son monolíticas ni son completamente uniformes. Todos sabemos dentro de cada religión la variedad de escuelas teológicas y de pensamiento que hay. Pues los textos apócrifos a menudo revelan esta diversidad que hay dentro de las religiones, esta variedad que hay a la hora de interpretar los textos, distintas espiritualidades o teologías que hay en una misma religión. Entonces, bueno, el cristianismo no podía ser menos. Precisamente pues una religión tan joven aún no está muy definida, con lo cual sus textos van a ser muy variados y sus escuelas también. ¿Qué ocurre con este cristianismo primitivo? Pues vamos a ver, el cristianismo surge en Oriente Medio, como todos sabemos, y Oriente Medio es una zona de contacto entre dos mundos. Es la zona de contacto entre el mundo oriental, semita, persa, ese gran imperio helenístico de Alejandro Magno, y, por otro lado, se une, mejor dicho, con el mundo europeo occidental. Naturalmente representado por el Imperio Romano, pero culturalmente muy asentado sobre las raíces helenísticas, la filosofía y toda la producción literaria griega. Entonces, estos son los dos pilares del cristianismo. Y va a ser precisamente a raíz de esto de donde salgan las principales ramas del cristianismo. Unas más semíticas y otras que se van a ir volviendo más complejas, a menos que el cristianismo va entrando en contacto con la cultura helenística y occidental. Entonces, en el cristianismo más primitivo, incluso hablamos de primera generación cristiana, los apóstoles y los primeros seguidores de Jesús, que tras su muerte ya podemos ver que hay dos corrientes muy pujantes dentro del cristianismo. A la primera se la ha conocido y nosotros vamos a llamarla como los judeocristianos. ¿A qué nos referimos con judeocristianos? Pues estaríamos hablando de los seguidores de Jesús que habían sido judíos ortodoxos y que para ellos el mensaje de Jesús no significaba un cambio de religión. Con lo cual siguieron practicando el cristianismo. Reconocieron a Jesús como el Mesías y como Hijo de Dios, pero siguieron practicando el judaísmo tal y como lo conocemos nosotros, ¿no? Cumpliendo la ley mosaica, absteniéndose de la carne de cerdo, cumpliendo todos esos preceptos, pues como el Sabbat. Y con la llegada, sobre todo, de el gran padre espiritual e intelectual del cristianismo, que es Pablo de Tarso, cuyos textos son la raíz de toda la teología cristiana, es Pablo el que reinterpreta la teología judía y la historia de Israel para enfocarla hacia un nuevo mundo, hacia el mundo europeo, hacia las comunidades cristianas que están en Poniente. Todo ese mundo grecorromano que está acostumbrado a oír hablar de varios dioses, no de un solo dios, y Pablo tiene que adaptar el mensaje para llevarlo a toda esa gente. Entonces, ya tenemos de inicio en el siglo I a dos corrientes. Los judeocristianos, que para ellos el cristianismo sería una actualización del judaísmo, pero no se podía ser cristiano sin ser judío. Principalmente los encontraríamos por Jerusalén, y más vinculados, pues naturalmente, pues a Tierra Santa. Y a medida que el cristianismo se va desplazando a zonas más cosmopolitas, pues como la gran ciudad de Antioquía, las grandes ciudades de Anatolia o las polis griegas, el cristianismo se va europeizando y ahí tendríamos la versión más paulina. Esto en el siglo I. Inmediatamente, a finales del siglo I y del siglo II, cuando el cristianismo ya ha entrado en contacto con la filosofía griega, van a empezar a aparecer unas misteriosas corrientes que fusionan el cristianismo con algo muy popular en el Imperio Romano, que eran los cultos mistéricos. Una especie de, hoy diríamos sectas, pero eran cultos religiosos que, si bien no eran secretos, los aspectos más
más profundos e importantes del culto solo eran revelados a la gente que más tiempo llevaba allí, ¿no? Había un proceso de iniciación muy complejo. Pues conocemos, por ejemplo, el famosísimo culto de Mitra, ¿no? Muy popular entre los soldados romanos y entre varias clases mercantiles. Pues todos estos cultos mistéricos, que tuvieron un éxito tremendo en la sociedad romana, se van fusionando con el cristianismo. Y de hecho, puede que el cristianismo, la primera forma en la que llega al Imperio Romano es como un culto mistérico más. Y que el romano de a pie percibe al cristianismo como otro culto más que llega de Oriente, dentro de este mar. Y a medida que esto ocurre, pues el mensaje de Jesús va siendo reinterpretado para relacionarse o encajarse con el pensamiento de estas sectas. El resultado de esto dará lugar a un montón de pequeñas escuelas de teología pseudo-cristiana que, para que nos aclaremos, a todas ellas en conjunto les damos el nombre de gnósticos. Pero el gnosticismo no es una religión en sí, ni es una herejía en sí misma, sino que es el nombre que damos para agrupar a toda esta interpretación mistérica basada en la religión romana, la filosofía griega y cómo reinterpretan el mensaje de Jesús, dando lugar a unas comunidades cristianas muy diferentes a las que se han ceñido al mensaje original y de las que son patronos los que conocemos, ¿no? Los apóstoles Pedro, Pablo, Santiago. Entonces tenemos ya otra, por así decirlo, segunda ramificación del cristianismo. Tenemos un cristianismo un poquito más oficial, ¿no? Liderado por apóstoles o por los sucesores de los apóstoles, sus ayudantes, los líderes que van tomando cargo de las comunidades según los apóstoles, la primera generación cristiana, van desapareciendo. Este es el cristianismo más oficial, ¿no? Que da lugar a muchas cartas, a muchas las grandes comunidades que van siendo el centro de esta pujante religión. Y luego tenemos un cristianismo un poco más secreto, un cristianismo que no se mueve tanto en comunidades, sino en cultos mistéricos. Es verdad que las primeras comunidades cristianas, debido a la persecución con la que se van a encontrar bastante pronto, van a tener que vivir en un carácter semisecreto que los va a acercar a este modelo de culto mistérico. Porque, naturalmente, pues ya sabemos que en torno a los años 60 del primer siglo, el emperador romano Nerón desata una persecución muy fuerte contra el cristianismo que se lleva la vida, pues, ni más ni menos que de los apóstoles Pedro y Pablo, ¿no? El cristianismo queda descabezado de una en esta persecución de Nerón. Y aquí el cristianismo, pues, tiene que aprender la supervivencia. Ha sido perseguido desde el inicio, porque no ha encajado bien con el judaísmo, pero tampoco va a encajar bien con Roma. Pero ninguna de estas persecuciones y ninguna de estas dificultades van a impedir que el cristianismo crezca. Pero crece, como he dicho, en varias ramificaciones, de varias maneras, y precisamente la falta de una unidad, porque naturalmente no hay una estructura eclesial como la conocemos, ¿no? Todavía no tenemos un papa que lo esté dejando todo tan en orden como ahora, ¿no? No tenemos una serie de documentos oficiales. Pues el cristianismo es muy diverso. Entonces, de lo que puede pensar una comunidad cristiana a otra, hay un marco muy amplio. Naturalmente no piensan lo mismo los cristianos de Jerusalén que los cristianos de Antioquía, que los cristianos de Éfeso, por ejemplo, o que la comunidad de la mismísima Roma. Cada una, en base a sus circunstancias, a su contexto cultural, habrá desarrollado una teología o una espiritualidad distintas. Entonces, toda esta variedad que hay dentro del cristianismo primitivo está reflejado en los textos bíblicos. En la Biblia, en los textos canónicos, podemos ver esta diversidad de textos. Pero los apócrifos reflejan la corriente cristiana más marginal. Porque precisamente uno de los principales motivos, ya lo veremos más adelante, por los que un texto se quedaba fuera del canon era porque entraba sencillamente en desuso. Era un texto que se volvía tan poco popular, usado por tan pocos, que sencillamente ese texto dejaba de copiarse y no se transmitía. Bueno, el cristianismo, naturalmente, todos sabemos que con la gran crisis que sufre el Imperio Romano a finales por el siglo III, ¿no? Tiene varias crisis, una crisis económica muy fuerte, varias crisis, una anarquía militar. Pues aquí el Imperio Romano está a punto de desaparecer. Se reinventa, se reestructura y va a durar pues casi 2 siglos más. Pero en esta crisis que tuvo el Imperio Romano, el cristianismo experimenta una gran fuerza, ¿no?
El descontento de la gente con la autoridad romana, el imperio que parece cada vez más frágil, las autoridades cada vez más ineficaces, empujan a la gente hacia un mensaje que trae esperanza, hacia un mensaje que no está vinculado al poder oficial, no está vinculado a nada conocido, con lo cual es una opción nueva y el cristianismo aquí gana fuerza. Entonces, bueno, el cristianismo seguirá sufriendo persecuciones, pero bueno, las grandes conocemos la famosísima persecución de Nerón y luego las persecuciones de los emperadores Decio y Diocleciano. Después no habrá grandes persecuciones, aunque el cristianismo no sea una religión lícita, no se organizarán persecuciones con el fin de erradicarlo como sí hicieron estos 3 emperadores que he mencionado. Entonces lo normal es que el cristianismo está ahí, se sabe que existe, no se tiene por legal, pero no hay una intención de erradicarlo. Y es en este contexto en el que va perdurando y va perdurando. Y mientras el cristianismo perdura, todas estas ramificaciones que con el tiempo darán lugar a las sectas y a las herejías del cristianismo también van creciendo, porque el cristianismo no está unificado. ¿Cuándo va a recibir esta unificación? Pues al cristianismo le va a ayudar muchísimo pues la famosa figura del emperador Constantino, que con el cristianismo ya como una religión muy pujante, pues Constantino, hombre muy inteligente y un político muy pragmático, incorpora esta religión. No sabemos si él se convirtió sinceramente o sencillamente por fines políticos vio todas las oportunidades que tenía el cristianismo para el imperio, pero decide que el cristianismo tiene que incorporarse al aparato imperial, al aparato propagandístico, religioso y, por supuesto, político del Imperio Romano. Aquí es cuando el cristianismo pega un gran cambio. No vamos a exagerar, pues como los que dicen que aquí es cuando se funda la Iglesia o que aquí se funda el cristianismo verdadero, porque naturalmente el cristianismo post-constantiniano tiene sus bases en la generación apostólica y los primeros cristianos. Pero, naturalmente, el contexto social del cristianismo no puede volver a ser el mismo. Has pasado de ser una religión marginal a estar en el aparato imperial. Ahora, ¿qué ocurre? A raíz de esto, el cristianismo se unifica mucho más. Cuando esta religión ya es parte del aparato imperial, ya es mucho menos probable y es mucho menos conveniente que haya tantas ramificaciones y que esté tan separado. Y es el poder político imperial también el que se interesa en que esta religión esté unificada. Así que este es el camino que hace el cristianismo y sus textos desde el siglo I hasta el siglo IV. Así, de hecho, de la manera más rápida. Entonces entendemos el cristianismo como tiene un mensaje central, está por supuesto basado en torno a la predicación de Jesús de Nazaret, la relación con el Israel histórico, el Israel bíblico, pero desde luego muchísimas ramificaciones y una gran diversidad teológica, dependiendo de las escuelas y del contexto cultural de las comunidades. Y bueno, espero no haberme extendido demasiado. Si tienes algo que preguntar, Juan. No, muy interesante, la verdad, un poco pues lo que tú dices, has hecho una disertación cronológica de estos primeros siglos del cristianismo, ¿no? Es importante porque siempre solemos hablar, ¿no? Solemos pensar en el cristianismo como ya una religión prácticamente unificada, pero has explicado muy bien que precisamente este hecho de ser una religión perseguida, sobre todo en sus inicios, hace que se creen muchas comunidades muy diversas y muy separadas entre sí, que muchas veces, como dices, tenían solo que comunicarse mediante alguna carta o mediante lo que sería, correspondencia, porque digamos, con el riesgo que ello conllevaba de que pudiera ser interceptado por la autoridad romana o por la autoridad local. Y esto al final lo que hace es que cuando no hay una comunidad unida y hay muchísimas, células, por llamarlo de alguna manera, muy dispersas, se generen estos corrientes de pensamiento, ¿no? Estas corrientes doctrinales que al final generaron esta parte todo este cristianismo primigenio, que es lo que hace que no tengamos una unidad religiosa hasta el siglo IV. Pues, Edu, ahora me va a tocar preguntarte a ti. A ver, ¿qué me podrías decir? Ya que hemos hablado de la parte histórica, del contexto histórico del cristianismo en estos primeros siglos, me interesa especialmente que me hables de las corrientes, de estas corrientes de las que ha hablado Gonzalo por encima, debido a la dispersión que teníamos de comunidades cristianas. ¿Qué corrientes hay en estos primeros siglos del primero al cuarto, ¿no? Porque me podrías comentar a lo mejor, ya que lo hemos comentado en la entradilla,
a lo mejor empezar quizás por estas primeras, digamos, textos apócrifos que hay ya heredados del propio judaísmo, ¿no? Podríamos empezar a lo mejor por ahí como primera piedra de toque y luego ya ir, sí, desarrollando todas estas corrientes que surgen de los siglos primero al cuarto, ¿no? De nuestra era. ¿Qué nos podrías contar así un poco para ponernos en contexto? Pues sí, mira, Juan, no se puede entender la literatura cristiana sin haber entendido antes la literatura hebrea. Hay que tener en cuenta que antes del cristianismo y, digámoslo así, después de los textos que ahora consideran canónicos los judíos, ahí hay como un vacío. Hay un vacío en los cuales los estudiosos lo han llamado los textos intertestamentarios, ¿sí? Los cuales muchos, o casi todos, no han entrado en el canon judío, sí que han entrado algunos, no todos, en el canon cristiano, pero lo importante es entender, para poder poner en contexto el podcast que estamos haciendo, el capítulo de hoy, tenemos que entender que han estado influenciados tanto esos textos hebreos como los que posteriormente será la literatura cristiana. De tal manera que, para empezar un poquito a dar el contexto, vamos a ir poco a poco. Primeramente, cuando aparecen estos textos intertestamentarios de los judíos, no lo hacen en primer lugar como una influencia directa de otros pueblos y por eso tenemos que adaptarnos a ellos y vamos a cambiar nuestra... No. Aparece porque si leemos el Antiguo Testamento hay algunos textos en los cuales no hacen mucho hincapié en algunos datos, pasan por encima, no le hacen mucho... como que no dan mucho valor. ¿Por qué? Porque lo importante es otra historia, digamos, que es la que nos cuentan en el Antiguo Testamento. Pero sí que se quedan como otros momentos en el cual se puede desarrollar un poco más. Y entonces, pues, esa curiosidad para desarrollar esas historias empiezan en este momento, en estos textos intertestamentarios que van más o menos entre el siglo III, IV antes de Cristo hasta el I después de Cristo. Lo que digamos en los textos intertestamentarios que pertenecen a la literatura hebrea. Que podríamos decir algo así, ¿no? Que serían como los anexos, ¿no? Del final del Señor de los Anillos, ¿no? Un poco podríamos decir esa cuestión, ¿no? Es decir, son cosas que quizás en el libro o en los libros madre quedan más, se pasa de más de puntillas, ¿no? Y estos textos intentan un poco arreglar esas lagunas, por decirlo de alguna manera, en esos textos, ¿no? En esos textos iniciales, ¿no? Eso es. Anexos del Señor de los Anillos, ¿no? Eso es. Y entonces, como curiosidad, por ejemplo, ¿no? Tenemos ese desarrollo de la teología sobre los ángeles, sobre los demonios, que no se habla mucho, no nos dan muchos datos en el Antiguo Testamento. Fíjate, en la celebración del Yom Kippur, por ejemplo, en Levítico 16, se nos dice que un macho cabrío de los que se ofrece se manda o se envía al desierto a Azazel. ¿Pero quién es Azazel? No nos lo dice el texto. No dice nada el Levítico sobre Azazel. Pero sí lo encontramos en el libro de Enoc, en la primera parte que se llama Los Vigilantes, en el cual sí que nos va a hablar de unos ángeles caídos, los cuales ya se hacían referencia en Génesis 6. Génesis 6 es el comienzo del diluvio universal, del relato del diluvio universal, el relato de Noé, que todos conocemos, en los cuales en el Génesis 6 se nos habla de que los hijos de Dios se han ido con los hijos de los hombres y han tenido hijos, y esos hijos han sido los héroes, ¿no? Y esos hijos de Dios es como que han caído, ¿no? Se han mezclado y son como una especie de rebeldes para Dios, pero no nos dice nada más. ¿Dónde sí que se va a desarrollar? En el libro de Enoc, en ese libro de los vigilantes, que si me permites, podemos leer un fragmento. Si te apetece, Juan, si tú me das permiso, podemos leer... Sería bueno para ilustrar, ¿no? Un poco el contexto de lo que estamos hablando, ¿no? Estaría bastante bien. Entonces,
Si quieres, además me ha interesado mucho este concepto que has comentado de los vigilantes. Entonces, está muy interesante, la verdad. Entonces, si quieres, decirnos un fragmento y a ver un poco para poder poner contexto, que yo creo que nos puede venir muy bien. El primero del libro de los vigilantes, primero hay que decir que Enoc, el libro de Enoc, del supuesto Enoc, es desde el siglo IV, se escribe desde el siglo IV hasta el siglo I, porque es en varias partes, ¿vale? Pero este es de la primera parte, ¿vale? Que se escribe entre los siglos IV y III. Y nos habla, y es justamente al principio, de estos ángeles o estos hijos de Dios que aparecen en Génesis 6. Y nos lo hacen de manera similar para que sepamos de qué se está refiriendo. Dice, en aquellos días, cuando se multiplicaron los hijos de los hombres, sucedió que les nacieron hijas bellas y hermosas. Las vieron los ángeles, los hijos de los cielos. La desearon y se dijeron, ea, escojamos de entre los humanos y engendremos hijos. Semyazá, su jefe, les dijo, temo que no estéis totalmente decididos a ejecutar esta acción, y sea yo solo quien pague por tamaño pecado. Le respondieron todos, juremos y comprometámonos bajo anatema a no cambiar esta decisión y a ejecutarla ciertamente. Y a partir de aquí aparece muchos gestos de cómo va entrando el mal en el mundo. Estos ángeles les van a enseñar hechicerías, le van a enseñar encantamientos, brujerías, temas de lo trascendente, pero también como Azazel, este Azazel que hablábamos del Levítico, aparece en este texto. Dice que Azazel enseñó a los hombres a fabricar espadas, cuchillos, escudos, petos, los metales y sus técnicas, brazaletes y adornos, como al colar los ojos y embellecer las cejas, y de entre las piernas, las que son preciosas y selectas, todos los colorantes y la metalurgia. Y ahora dice el texto, hubo gran impiedad y mucha fornicación, erraron y se corrompieron sus costumbres. Y luego nos da nombre de otro demonio más. O sea, sí, algo que no se había hablado en el Antiguo Testamento y ni lo vemos, como son nombres de demonios, o que Azazel fuera un demonio, aquí lo dice perfectamente. Nos está hablando sobre ese desarrollo de Génesis 6, metiendo la rebelión de los ángeles y el origen de los males. Me parece esto, vamos, un desarrollo sobre esta teología demoníaca o angelical, ¿verdad? Caída de una manera bastante ilustrativa, ¿verdad? Eso es un desarrollo, pero es verdad que va a venir quizás va a venir de cuando tuvieron la influencia del Imperio Persa. Porque también, si vamos a otros textos, vamos a tener esta influencia persa. Como por ejemplo, ¿en dónde? Cuando hablamos del dualismo ontológico, del bien y del mal. Si vamos al Génesis, a Génesis 1, nos habla que Dios combate contra el caos. Antes era Tobu Wabohu en hebreo, que significa caos. Y dice Dios, hágase la luz. Y la luz se hizo, hablando, o tapando esa oscuridad o iluminando esa oscuridad que había. Y a partir de ahí va poniendo orden. De tal manera que no es un problema de mal, sino un problema de desorden. Y Dios va poniendo orden. Es el Imperio Persa el que pone, el que pone en este momento esos conceptos de bien y del mal como existenciales, ¿no? Lo vemos, por ejemplo, en esos rollos del Mar Muerto, que bien has hablado, Juan, ¿no? En Qumran, en la comunidad de Qumran. La comunidad de Qumran surge en un momento que estamos hablando ya de cuando los macabeos triunfan contra los griegos, y hay de la familia macabea quienes se ponen como sumos sacerdotes, de tal manera que los judíos más fieles, digamos, o más ortodoxos, deciden apartarse e irse fuera de la ciudad, de Jerusalén y de la ciudad, y se van al desierto y fundan esta comunidad más ascética, más, pues, en el primer rollo, ¿no?, que se encuentra, o en el numeral, ¿no?, que se hace sobre estos rollos, en el primero, de los capítulos 3 al 4, de los numerales 3 al 4, nos habla de ese dominio del hombre que tiene como dos espíritus. El hombre tiene Dios ha puesto en el hombre dos espíritus, el del bien y del mal. Y luego, por ejemplo, tenemos, que es muy, muy bonito, que forma parte también de esa literatura de desarrollo,
que son el testamento los testamentos de los 12 patriarcas, de los 12 hijos de Jacob, de los 12 hijos de Israel, fundadores de las tribus. Por ejemplo, tenemos en el testamento de Rubén algo muy interesante, que es la estructura demoníaca. Por ejemplo, ¿no? Si nos vamos, si me permites otra vez, vamos a leer el texto de cómo en este fragmento o en este testamento va a ser el patriarca Rubén el que nos hable de demonios y de una demonología, más estructural, ¿no? Dice así: escuchad ahora, hijos míos, lo que vi sobre los 7 engañosos espíritus durante mi tiempo de penitencia. 7 espíritus ha dispuesto Beliar contra el hombre. Ellos son los causantes de las acciones de la juventud. Otros 7 ha dado Dios al hombre desde la creación, para que por ellos puedan realizarse las obras humanas. Y empieza a enumerar. El primero es espíritu de vida, gracias al cual se constituye el conjunto humano. Segundo, el espíritu de la visión, gracias a la cual se genera el deseo. Tercero, el espíritu del oído, por el que se transmite la enseñanza. Cuarto, el espíritu del olfato, gracias al cual existe la sensibilidad para atraer el aire y el aliento. Quinto, el espíritu del habla, por el que se genera el conocimiento. Sexto, el espíritu del gusto, gracias al cual tiene lugar la ingestión de alimentos y bebidas. Séptimo, el espíritu del semen y la cópula, por el cual se introduce el pecado a través del ansia de placer. Por esta razón, es este último espíritu de la creación y el primero de la juventud, porque está llena de estupidez y conduce al joven como un ciego hacia la fosa o como una bestia de carga hacia el precipicio. Vemos una categoría de daimones griegos o demonios, no tienen por qué ser malos, ya lo hemos visto, pero son como esos espíritus que por un lado ha dado Beliar, pero por otro lado también ha dado Dios. De tal manera que va haciendo esta categoría de estos daimones o estos demonios o ángeles o espíritus que van dentro del hombre. Como muy bien has mencionado, influencia oriental, en este caso de Persia, momento en el que mientras la teología judía más primitiva tendría a Dios más solitario, sin ningún ser que se le parezca ni le haga ningún tipo de sombra, en cambio el zoroastrismo ya tiene a los Sangra Mainyu y los demás tipos de espíritus malignos que pretenden perder a los hombres con las malas conductas, o espíritus benignos que intentan guiarlos hacia la verdad. El zoroastrismo tenía desarrollada ya toda esta angeliología, mientras que en el judaísmo Dios se había quedado un poco solo. Así que has señalado muy bien esa influencia que viene de Oriente. Y como estamos viendo, bueno, es impresionante cómo Eduardo nos está iluminando, el conocimiento que tiene sobre estos temas, cómo se lo ha preparado. Espero que todos podamos recompensar el cariño que ha puesto para este programa. Podemos ver que en el fondo los apócrifos, para que lo entendáis mejor, son muy parecidos a si ya salió El Señor de los Anillos, si somos aficionados a cualquier universo de ficción o de series o de novelas, ahora está muy de moda, ¿no? Los spin-off, ¿no? Siempre aparece mencionado un personaje o una situación que querrías saber más sobre eso, ¿no? Querrías saber más sobre el pasado de ese personaje que te gustó, de la novela o de la serie. Pues los apócrifos precisamente se dedican muchas veces a cubrir estos espacios. Son muchas veces, ahora los llamarían fanfics, ¿no? Spin-offs. Es el producto de una sociedad que quiere saber más sobre los textos sagrados, quiere saber más sobre esos personajes. Como muy bien dijo Eduardo, la Biblia canónica va a la historia misma, pero a veces un personaje, a los creyentes se les da más ganas de saber, ¿no? ¿Qué pasó con ese patriarca? ¿Qué pasó con este personaje? ¿Quiénes son estos ángeles? ¿Quiénes son estos héroes? Y entonces, esto es un rol enorme de la literatura apócrifa, como señaló Eduardo al principio. Cubrir espacios que han quedado, cerrar temas que no quedaron cerrados o desarrollar asuntos que el creyente querría conocer más a fondo. Entonces ya tenemos lo que sería un primer toma de contacto con los que serían los apócrifos del Antiguo Testamento, ¿no? Entonces ahora nos puedes comentar más cuestiones a este respecto, ¿verdad? Todavía seguimos teniendo
más textos apócrifos en base heredados del judaísmo, ¿no? Es decir, ya sobre esta comunidad, incluso antes del nacimiento de Cristo. Sí, porque claro, hemos dicho los persas, pero viene una corriente muy importante y que sí que va a ser importante para antes y después de Cristo y de largo, que es la influencia griega. Porque fíjate que incluso la filosofía griega, ya nos meteremos en el tema trascendental, en el tema, va incluso a poner el dedo en la filosofía moral. Nos acordamos de Sócrates, o Platón, Aristóteles, el tema de la moral, el ejercicio de la moral como para llegar a ser virtuoso, pues también lo tenemos aquí. Si nos vamos al cuarto libro de Macabeos, recordamos que el judaísmo no tiene, igual que los protestantes, no tienen los libros de los Macabeos, como nosotros, que tenemos el primero y el segundo, pues hay más libros de los Macabeos, que nosotros tampoco lo tenemos de canon, como es este cuarto libro de Macabeos, en el cual nos habla de esa filosofía o ese ejercicio de la moral. Dice así: veamos si la razón es dueña absoluta de las pasiones. Para ello examinaremos qué es la razón y la pasión, cuántas formas de pasión existen y si la razón las domina todas. Razón es el entendimiento que elige con criterio correcto la vida de sabiduría, y sabiduría es el conocimiento de las cosas divinas y humanas y de sus causas. Es la educación en la ley, por la que aprendemos con la debida dignidad las cosas divinas y para nuestra utilidad las humanas. Si a ti te dicen ahora mismo, esto lo ha escrito Sócrates, o lo ha dicho Platón, está aquí, pues lo tenemos en cuarta Macabeos, en el cuarto libro de Macabeos. La influencia griega empieza ya a sumergirse en el judaísmo. Recordamos, el judaísmo no tiene un canon cerrado en este momento. El judaísmo en este momento sí que va a tener la Torá, lo que para nosotros es el Pentateuco, los libros de los profetas, pero también va a haber otros libros que van corriendo por la diáspora, recordamos el exilio de Babilonia, en los cuales muchos fueron exiliados en Babilonia, otros estuvieron en Grecia, Egipto, y luego cuando vinieron los persas, influencia, cuando vinieron los griegos, influencia, mientras que estaban las comunidades judías dispersas, de tal manera que no era la misma, el mismo razonamiento o la misma forma de entender el judaísmo en todos los sitios, de tal manera que también se va a ir desarrollando el judaísmo de según qué manera y en qué momento en estas distintas comunidades. Bueno, pues aquí vemos, por ejemplo, una clara alusión a esa filosofía moral que perfectamente lo podemos encontrar en Sócrates. Bueno, dicho, esto lo escribirá Sócrates, no tenemos nada escrito de Sócrates, pero si dijera, mira, un texto de Sócrates que escribió con su puño y letra, pues hombre, quizás cuarta Macabeos, ¿no? Como hemos visto. También nos van a hablar que también va a tener esa influencia griega ya en un desarrollo apocalíptico, cuando ya hablamos del apocalipsis. Ojo, apocalipsis no significa final. Apocalipsis, incluso los ingleses lo han traducido mejor, ¿no? Porque sí que lo han pasado al inglés, es revelation, ¿no? Son la revelación, ¿no? Pues tenemos ese desarrollo apocalíptico venido de influencia griega, por ejemplo, en Esdras, en el cuarto libro de Esdras, que tampoco nos ha llegado a nosotros como canon, que dice: y me respondió y dijo, tal es el pensamiento de la lucha que ha combatido el hombre que ha nacido sobre la tierra, que si fuere vencido, padezca lo que has dicho, pero si venciere, recibirá lo que digo, pues tal es el camino que Moisés dijo al pueblo mientras vivía, elige para ti la vida para que vivas. Pero no le creyeron, ni tampoco los profetas, después de él, y ni siquiera a mí que les hable, por lo cual no habrá tristeza en la perdición de ellos, así como en cambio habrá gozo por aquellos a quienes se confió la salvación. Nos da ya una revelación escatológica, una salvación después de esta vida que en otros textos veterotestamentarios canónicos no nos llega. La recompensa está en esta vida y no en la vida posterior, en la vida después de la muerte, sino que cuando pase todo,
este gozo del justo llegará cuando todo pase. De tal manera que tenemos aquí una gran alusión a la inmortalidad del alma. Esa psique que pertenece al hombre y que es lo que no muere en el hombre. Y que es aquello que va hacia lo trascendente, cosa que no lo tenían los textos veterotestamentarios del Antiguo Testamento, esa alusión a la inmortalidad del alma, que después encontrará la recompensa. Pues bien, si seguimos así la estela, ¿no? Vamos a ver también que, y vamos a volver otra vez al libro de Enoc, porque el libro de Enoc va a ser muy importante también como influencia para las primeras comunidades, porque también nos va a hablar de ese futuro escatológico en el cual va a aparecer en la manera apocalíptica que tiene de hablarnos el libro de Enoc, con esas visiones que tiene Enoc, sobre el mesianismo. Sabemos que el mesianismo arranca desde la monarquía davídica, en el cual es con el rey David, al cual el profeta Natán le da esas promesas, en el cual dicen que uno de su casa reinará para siempre, pero ese concepto mesiánico se va a ir también desarrollando durante los siglos. Y cuando llegamos al periodo de Enoc, ya ese mesianismo también se ve como un futuro escatológico, como también algo que no es solamente un reinado terrenal, sino también celestial. Y si vamos al profeta Daniel, nos habla que va a aparecer un hombre que hará justicia, que es ese hijo de hombre, en el cual Jesús también se va a nombrar así como hijo del hombre. Vale, pues eso también lo encontramos en Enoc. ¿Y qué nos dice Enoc? Vamos a leerlo, dice: y el Espíritu arrebató a Enoc a lo más alto del cielo. Vi allí en medio de aquella luz como una construcción de piedra de escarcha, y en medio de esas piedras había lenguas de fuego vivo. Vio mi espíritu el círculo de fuego que rodea aquella casa por los 4 lados, y los ríos llenos de fuego vivo que rodean aquella casa. En torno a ella había serafines, querubines y coros. Estos son los que no duermen y guardan el trono de su gloria. Vi innumerables ángeles, miles y miriadas, que rodeaban aquella casa. Y Miguel, Rafael, Gabriel y Fanuel y los santos ángeles de arriba del cielo entraban y salían de aquella casa. Salieron de allí Miguel, Rafael y Fanuel, y muchos santos ángeles sin número, y con ellos el principio de días, lo entrecomilla Enoc, cuya cabeza era blanca y pura como lana, y su vestidura indescriptible. Ya nos aparece aquí como el principio de días, como el primero de el tiempo, el primero que vio ver el primer día, podríamos decirlo así. Caí de bruces, dice Enoc, y toda mi carne se disolvió y mi espíritu se trastornó. Grité en alta voz con gran fuerza y bendije, alabé y exalté, y estas bendiciones que salían de mi boca eran gratas ante el principio de días. Y llegó con Miguel, Gabriel, Rafael y Fanuel, y miles y miriadas de ángeles sin número. Llegó a mí, aquel ángel me saludó y me dijo: tú eres el Hijo del Hombre que naciste para la justicia. Ella ha morado en ti, y la justicia del principio de días no te dejará. Y añadió: él invoca para ti la paz en nombre del siglo venidero, pues de ahí ha salido la paz desde la creación del mundo. Si nos vamos al prólogo de San Juan, la palabra ya estaba al principio, la preexistencia del Hijo del Hombre. Y así será contigo por los siglos de los siglos. Todos marcharán por tu camino, no dejándote la justicia nunca. Contigo será su morada, contigo su suerte, y de ti no se separarán por los siglos de los siglos. Habrá así largura de días en la época de ese Hijo del Hombre, y tendrán los justos paz, e irán por el camino recto en nombre del Señor de los espíritus eternamente. Este es el recorrido intertestamentario, en el cual hemos visto los desarrollos teológicos junto con las influencias que van teniendo de los pueblos en los cuales, como bien ha dicho Gonzalo antes, van entrando en contacto. Es decir, ya tendríamos un primer retrato, ¿no?, de lo que serían los textos apócrifos que atañen concretamente al judaísmo, ¿no? Lo que decimos,
para que veamos que no es una situación única el tema del cristianismo con esas influencias que recibe de las religiones que conviven con él, sino que ya el propio judaísmo tiene este sincretismo, ¿no?, que ocurre en estos siglos anteriores a la vida de Cristo. Entonces, ahora yo creo que sería importante, ¿no?, ya que hemos hecho este pequeño inciso, empezar ya, como tal, como diría aquel, a entrar en harina. Es decir, vamos a empezar a ver textos apócrifos, ¿verdad, Edu?, de lo que sería ya después de la muerte de Cristo. Es decir, ya de lo que hablamos de este paleocristianismo incipiente, ¿no?, que surge tras, como comentábamos, tras la muerte de Cristo en el siglo I, ¿no? Entonces, ¿qué nos puedes decir de estos primeros textos que tenemos durante este periodo? Pues mira, para empezar, tenemos que seguir, y lo siento mucho, por las influencias. ¿Por qué? Porque ya hemos visto cómo, por ejemplo, el tema de la inmortalidad del alma ya se ve reflejado en estos libros intertestamentarios. Y como bien ha dicho Gonzalo al principio, empieza a haber estas escuelas, también filosóficas, de pensamiento, y esas escuelas que vienen heredadas ya desde el siglo IV antes de Cristo. Ya conocemos Sócrates, Platón, Aristóteles, estoicos, bien, pitagóricos. Y resulta que empieza en este siglo, ya cuando empieza el cristianismo, en la época de Cristo, incluso un pelín antes, ya una filosofía que está bastante en auge. Son dos, en verdad. Uno es el estoicismo y el otro es el platonismo medio, el llamado platonismo medio, que llegará hasta el siglo III porque será superado por el llamado neoplatonismo de Plotino. ¿Qué va a pasar? Que tanto el estoicismo como el neoplatonismo va a tener un concepto que lo van a usar mucho los libros. También lo vamos a encontrar en los canónicos, en la comunidad joánica, en el Evangelio de Juan, sus cartas y el Apocalipsis, que es el concepto de logos. Este concepto de logos viene de los estoicos y también del platonismo medio. Por ejemplo, tenemos un judío que fue filósofo y usaba este concepto logos, Filón de Alejandría, bien, que era judío. Pues bien, también se va a utilizar en el cristianismo. Hay que tener en cuenta que esta palabra logos, que nosotros lo traducimos como verbo o palabra, tiene que ver con el Dabar Yahvé del Antiguo Testamento. Cuando Dios habla, Dios crea. Cuando Dios habla, dicta su ley tal cual naturaleza. O sea, sé que la ley tiene que ver con el orden natural de las cosas. De tal manera que la palabra de Dios da razón de ser a la existencia. De tal manera que, claro, eso despierta cuando llega esa influencia griega a los judíos y al cristianismo primitivo de, ojo, que ese Dabar Yahvé, que nosotros siempre lo hemos tenido en cuenta, es este logos, porque gracias al Dabar Yahvé, a la palabra de Dios, a la palabra de nuestro Dios, se han creado las cosas. Y las cosas tienen su razón y las cosas tienen su ley. Con el neoplatonismo, ¿qué nos vamos a encontrar? Con el neoplatonismo, ¿en qué se diferencia? Perdón, el neoplatonismo no, con el platonismo medio. El platonismo medio, ¿qué se diferencia del platonismo clásico, digámoslo así? El platonismo medio surge porque empieza a perder fuelle la filosofía platónica clásica como se conocía y se intenta dar un tinte mucho más espiritual, mucho más trascendental, mucho más de yo mismo, mucho más sobre el alma, que tiene que ser más un ejercicio del interior, del conocerte a ti mismo, de ejercita el intelecto para poder llegar más allá, trascender. Y esto también va a influir no tanto o nada en lo que llamamos los textos canónicos cristianos, como va a ser en los apócrifos. Y aquí es donde entramos en materia. ¿Por qué? Porque el platonismo medio va a ser muy importante. Tenemos personajes como Plutarco, que era de este platonismo medio, y
va a ser importante porque va a hablar de esas ideas que ya traía del platonismo, ese Dios supremo trascendental, totalmente trascendental, esa alma del mundo y ese mundo material en el cual va a ser la cárcel de lo espiritual. Y de aquí van a salir corrientes que van a ser directamente los que escriban los textos apócrifos. Me voy a parar un poco porque resulta que empieza estos libros apócrifos, en los cuales lo vamos a denominar gnósticos, como bien ha dicho Gonzalo, y vamos a empezar, antes de explicar estas corrientes fundamentales, en el Evangelio de María o de María Magdalena, porque pertenece a esta filosofía del platonismo medio, pero que hace de puente o de germen de lo que vamos a llamar el valentianismo, que luego lo explicaremos. Pero hay que tener en cuenta que el valentianismo, el Evangelio de María nos habla de una revelación personal, como, bueno, es más importante la revelación que yo he tenido que la que me han dado los apóstoles. Algo que luego Ireneo va a decir, ojo, que nosotros nos ha venido la tradición, o sea, la sucesión apostólica, porque Cristo dejó a sus apóstoles la tarea de llevar el Evangelio por el mundo entero. De tal manera que esas revelaciones privadas, si contradicen a la Escritura y a la tradición apostólica, no pueden ser del Señor, porque si no el Señor nos hubiera mentido. Y lo encontramos en estos textos. Dice: entonces María se levantó, abrazó a todos y les dijo: no lloréis y no estéis afligidos y no dudéis, pues su gracia estará con todos vosotros y os protegerá. Mejor alabemos su grandeza, pues nos ha preparado y nos ha hecho hombres. Cuando María hubo dicho esto, ella convirtió sus corazones al bien y ellos comenzaron a considerar las palabras del Salvador. Pedro dijo a María: hermana, sabemos que el Salvador te quería más que al resto de las mujeres. Dinos las palabras del Salvador que recuerdes, que tú conoces y nosotros no, y que nosotros no hemos oído. María respondió diciendo: lo que se os ha ocultado, yo os lo anunciaré. Fijaos la ruptura con la tradición apostólica. Y ella comenzó a decirles estas palabras: yo, dijo, vi al Señor en una visión. Esa visión privada, esa revelación privada. Y le dije: Señor, te he visto hoy en una visión. Él respondió diciéndome: bienaventurada tú, que no te turbas al verme, pues allí donde está el intelecto, allí está el tesoro. Gnosticismo. La inteligencia es lo que te salva. La inteligencia propia, que es propia del alma, es aquello que te va a llevar a lo superior, al Dios trascendental. Vemos aquí ese puente que ahora vamos a explicar con el valentianismo y que también vamos a explicar, no con este, bien, pero sí en la otra corriente, que es el setianismo. Bien, empezaremos por el setianismo, porque es anterior al valentianismo. Pero vamos a empezar así con el setianismo, pero era importante hacer alusión antes a este de María, porque hace de puente para el valentianismo, y podríamos decir, casi sin error, que este es el primer apócrifo gnóstico que nos encontramos. Y aquí en este texto que nos ha traído Eduardo, vemos una de las características fundamentales o de los pilares de la teología gnóstica. Ya dije al principio que va viendo una iglesia un poquito más pública, ¿no? La que viene de esa tradición de los apóstoles, ¿no? Que señalé al principio, y esta iglesia mistérica, de los cultos mistéricos, este cristianismo mistérico, al que vamos a llamar gnosticismo, que tiene muchas corrientes, ¿no? Ya nos ha hablado Eduardo de valentianismo, y vamos a ver más, ¿no? Y entonces, aquí tenemos un elemento fundamental. Un mensaje público de Jesús que transmitió a los apóstoles y un mensaje secreto que ha transmitido solo a unos maestros elegidos. ¿Qué pasa? Pues que los cristianos gnósticos habían interpretado el cristianismo a modo de un culto mistérico romano, como dije, pues como el de Mitra. ¿Quiénes son los iniciados? Los que han recibido
esta revelación de Jesús, que es una revelación privada. Es decir, que Jesús como que tuvo un doble mensaje. Uno simplón, que es el de los apóstoles, que es un mensaje bastante simple, ¿no? Y a un pequeño grupo de elegidos Jesús habría transmitido unos conocimientos, como bien ha señalado Eduardo, muy vinculados con el conocimiento, con la sabiduría, con el intelecto, con todas estas categorías filosóficas tan griegas. Ha transmitido un mensaje a un grupo. Y este grupo son los que conocen el mensaje secreto. De ahí viene los gnósticos, ¿no? La gnosis, el conocimiento. Los que reciben un mensaje oculto. Y tienen el deber también de ir manteniéndolo solo dentro de su grupito. Entonces ahí tenemos como pues las dos iglesias, ¿no? La pública, la de la tradición apostólica, y las iglesias secretas gnósticas. Y luego, naturalmente, luego vemos ya como... Supongo que saldremos más adelante en este tema, ¿no? Como en el siglo XX se ha reinterpretado este evangelio de María Magdalena para darle otro tono, ¿no? Para querer significar lo que no ha significado, ¿no? O hablarnos de una especie de protogolpe de Estado en la iglesia primitiva, ¿no? Para apartar a María Magdalena del mando y todas estas teorías que se crearon en el siglo XX. Siempre, como hemos dicho, Gonzalo, a las fuentes. Y no recortes de periódico o propaganda hollywoodiense. No siempre hay que ir a las fuentes, perdón. Pues vamos a ver qué es el setianismo. Habíamos visto esa influencia del platonismo medio, que va a, como esporas, ¿no? A que surjan diferentes escuelas, y uno es este setianismo. ¿De dónde procede? Primero, llama la atención, perdonad la tos, es que estoy, como bien he dicho al principio, constipado. Es muy temprano estas comunidades gnósticas del setianismo, puesto que empiezan en el siglo I y II. ¿Por qué? Porque vienen ya de tradición judía, ¿vale? Y después van a abrazar el cristianismo, ¿vale? O van a abrazar la idea de Cristo como gran revelador de la verdad. Pero ¿a quién siguen de verdad? Como hemos ya dicho con su nombre setianismo, a Set. ¿Quién es Set? El que, si vamos a la Biblia, al Génesis capítulo 4 y al 5, es el tercer hijo de Adán y Eva. Aquel que va a dar la genealogía, a partir del capítulo 5, vemos la genealogía de Set como aquel que va siguiendo la línea sucesoria hasta que ya después dará fruto a Abraham, Isaac, Jacob. Set como tercer hijo y como el que puede hacer perdurar la humanidad. Es una figura clave espiritual en esta comunidad. Pero de Dios, ¿qué nos dice? De Dios nos va a decir que es totalmente trascendente, como ya lo hemos visto en el platonismo clásico, en el platonismo medio. Va a decir que tiene emanaciones, igual que tenemos en el platonismo, ¿no? Con ese mundo de las ideas que va emanando, ¿verdad? Y las va a llamar eones, ¿vale? Hay diferentes eones, y cada vez de esos distintos eones, pues unos serán más importantes que otros. Hasta llegar ¿a cuál? A la Sofía. Y esto es una tragedia griega, casi, y nunca mejor dicho. ¿Por qué? Porque la Sofía, para los que pertenecen a esta comunidad, resulta que la Sofía, que sabemos que es sabiduría en griego, es mujer. ¿Y qué le pasa a toda mujer que no puede o que no ha conseguido engendrar? ¿Qué le pasa cada 28 días? Que le viene la menstruación. Y resulta que Sofía como que se ha apartado un poco de los demás eones, que no encuentra tal manera de tener una conexión, ¿no? No hablamos de apareamiento, ¿no? Porque eso es muy humano, pero una conexión con otros eones, y de repente le viene un flujo divino. Que ese flujo es como una menstruación divina, y de ahí se produce el demiurgo. Recordamos que el demiurgo en Platón es el que da forma a la materia a partir de las ideas que va introduciendo en ella. Pues Sofía produce este demiurgo y produce todo aquello que tiene que ver con la materia o lo creado con la materia. El conocimiento va a ser la vía de salvación, no es Cristo. Cristo simplemente revela el conocimiento,
tú tomas ese conocimiento y te salvas. Y tenemos varios apócrifos que nos hablan en este sentido y en esta dirección, que son, por ejemplo, el de Juan, el pseudo Juan, ¿vale? No el Evangelio de Juan, el que tenemos nosotros, sino el pseudo Juan, el Evangelio de los egipcios, la hipóstasis de los arcontes, los zostrianos, y uno muy interesante, que es el de Judas. Dice así: y él, hay un espacio, aquel, un espacio, imagen, un espacio, porque no nos ha llegado el texto íntegro, y según la semejanza de este ángel, reveló la generación incorruptible de Set. Nos está hablando en el Evangelio de Judas, y nos habla de Set. En los evangelios y en el canon no se menciona a Set, se menciona a Adán, pero Set no aparece, y aquí sí. Los 12, los 24 aparecen en unos espacios, y aquí dice: y reveló las 72 luminarias en la generación incorruptible según la voluntad del Espíritu. Las mismas 72 luminarias revelaron 360 luminarias en la generación incorruptible según la voluntad del Espíritu, pues su número es de 5 para cada una. Y su padre son los 12 eones de las 12 luminarias, y por cada eón hay 6 cielos, pues hay 72 cielos para las 72 luminarias, y para cada uno de los 5 firmamentos, pues hay 360 firmamentos. A estos se entregó el poder y un gran ejército de ángeles, innumerables para la gloria y adoración, y también espíritus virginales para la gloria y servicio de todos los eones, sus cielos y sus firmamentos. Aquella multitud de inmortales se llama cosmos, es decir, corrupción, por el Padre, y las 72 luminarias que están con el autoengendrado, y los 72 eones en los que se reveló el primer hombre con sus poderes incorruptibles. Hace una jerarquía de dioses. Está el dios, lo que llamamos el pleroma, ¿vale? Aunque eso no viene más del platonismo medio, y luego los valentinianos como ese dios superior, pero después una generación de dioses en el cual hay que darles pleitesía, y hay que ir pasando de uno y otro y otro y otro hasta llegar al gran Dios, hasta llegar al uno, ¿no? Si lo encajamos con un vocabulario más filosófico. Vale, pues esta es la comunidad setiana. Pasamos a la siguiente, que es el valentianismo. Valentín era un hombre del siglo II, el cual va a seguir esa línea del platonismo medio, y que nos va a dar también esa visión, pero no tan trágica, de la Sofía, de la sabiduría, como si fuese eso, ¿no? Una mujer divina que tiene esos fluidos divinos, o no divinos, porque no son divinos, pero sí esos fluidos en los cuales da la materia, que la materia es mala, hay que salir de ahí y hay que buscar los eones posteriores, o sea, superiores, hasta llegar al pleroma. No tanto es así, pero sí que es peor para los seres humanos. El valentinianismo va a clasificar a los seres humanos y va a decir que unos son ílicos. ¿Quiénes son los ílicos? Los que el demiurgo, ese artesano, que ahora voy a explicar un poquito desde el punto de vista valentiniano, pero vamos primero a los seres humanos. El demiurgo ha formado solamente de materia. Entonces, hay hombres que no son lo suficientemente racionales porque simplemente están hechos de materia y se morirán con la materia. Luego están los psíquicos, que esos sí tienen la chispa divina, digámoslo así, en los cuales tienen que despertar para llegar a ser los hombres espirituales. Los hombres espirituales son aquellos que sí están conectados con lo divino y que van a estar salvados gracias a ¿qué? Al intelecto, a la gnosis. De tal manera que aquellos psíquicos lo que tienen que hacer, como bien ha dicho con las religiones mistéricas, lo que ha dicho Gonzalo, es iniciarse para poder despertar esa
razón, esa chispa divina que lo lleva a la última revelación, que es el pleroma o ser hombre espíritu. ¿Dónde lo encontramos eso? En un evangelio también que resulta que sale o que es conocido, igual que el de María Magdalena, gracias al Código Da Vinci, y nos dice así: el Señor dijo, bienaventurado el que es antes de llegar a ser, pues él el que es, ha sido y será. Está hablando de el Dios y de Jesucristo. El Señor hizo todo en forma de misterio. Y habla aquí de los sacramentos: bautismo, unción, Eucaristía, redención y cámara nupcial. Dijo, yo he venido a hacer lo que está abajo, como lo que está arriba. Arriba y lo que está fuera, como lo que está dentro, con el fin de reunirlos en el lugar. Aquí, mediante tipos e imágenes, los que dicen que hay, no se sabe qué, y uno por encima de él, se equivocan. Pues el que se revela es aquel hombre celestial al que ellos denominan el que está debajo. Y aquel de quien es lo que está oculto es el que se halla por encima de él. Pues mejor sería decir, lo interior y lo exterior y lo que se halla fuera de lo exterior, por ello el Señor denominó a la destrucción la tiniebla exterior. No hay nada fuera de ella. El ser humano se une con el ser humano. El caballo se une con el caballo. El asno se une con el asno. Los miembros de un género se unen con sus congéneres. Y asimismo el espíritu se une con el espíritu y el logos cohabita con el logos y la luz cohabita con la luz. Si tú te haces hombre, el hombre es quien te amará. Si te haces espíritu, el espíritu es quien se vinculará a ti. Si te haces logos, el logos es quien se unirá contigo. Si te haces luz, la luz es la que cohabitará contigo. Si te haces uno de los de arriba, los de arriba reposarán sobre ti. Si te haces caballo, asno, ternero, perro u oveja, u otro de los animales que están fuera o que están abajo, no podrá amarte ni el hombre, ni el espíritu, ni el logos, ni la luz, ni los hombres de arriba, ni los de dentro. No podrán reposar en ti, y tú no formas parte de ellos. La única manera de salvarte es hacerte espiritual por medio de la razón. Porque ni el perro, ni el caballo o el ternero pueden tener razón. Como el ser humano. Como diría Aristóteles, no serían seres racionales. Son seres animales. Tú tienes que ser un ser racional. Ni siquiera como hombre. Porque el hombre es lo que está hecho ahí abajo. Tú tienes que ser como lo que está ahí, como lo que está ahí arriba, hecho espiritual o hecho logos. ¿Vale? Pues bien, dentro de esto, de esta clasificación que hemos hecho de los apócrifos, y para entender cuál es su mentalidad y cuál es su tal, tenemos que decir también, y esto es muy importante, que no todos los apócrifos son gnósticos o son mistéricos. También igual, como hemos dicho, que se desarrolla parte de historias del Antiguo Testamento en estos textos intertestamentarios, también hay que aludir que también hay apócrifos que podemos decir que son más devocionales, que son más de florecillas, que tienen un toque más, digamos, infantil, porque quieren contar historias que no han sido contadas, como podrían ser la infancia de María o la infancia de Jesús. Bien, que no nos lo cuentan, pero que sí que las primeras comunidades pues tenían ese interés o esa curiosidad de leer unos relatos que les apele a esos primeros años de vida o esas historias inconclusas de personajes tan importantes en el cristianismo como por supuesto Jesucristo, que es el central, y también por ejemplo María. ¿Dónde encontramos estos? Pues por ejemplo en el protoevangelio de Santiago, en el evangelio de Pseudo Mateo, que nos cuenta esa infancia o esa vida de María y también la infancia de Jesús. También encontramos por ejemplo relatos novelescos o florecillas, ¿no? De personajes que hacen milagros, que hacen cosas así simpáticas, ¿no? Personajes importantes que no son gnósticos ni lo pretenden, simplemente que lo que quieren es nutrir de experiencias que son propias de la espiritualidad cristiana, que siguen también, que pueden seguir perfectamente la enseñanza de los apóstoles, simplemente para animar a las comunidades, ¿no? Y para que se enganchen a las historias de los grandes personajes y de los grandes héroes
después de Jesucristo, que son los apóstoles, ¿no? Que pueden ser los hechos de Pedro y Pablo, los hechos de Juan, los hechos de Tomás. Y sí que podríamos señalar, por ejemplo, en estos textos, que son encráticos. ¿Qué significa encráticos? ¿Qué palabra más rara? Pues encrático significa el ser, como nosotros entenderíamos, ascetas, sobre todo del plano sexual. Bien, de intentar siempre guardar la castidad como virtud. Vemos en uno de ellos como una mujer deja a su marido para poder anunciar el evangelio y se mantiene casta. Así que ponen como una de las grandes virtudes de este cristianismo primitivo, ponen la castidad, pero sin caer en ese gnosticismo de que la materia es mala y entonces mejor no tener hijos, mejor no tener una descendencia ni copular, porque esos son los placeres de la carne y eso pertenece a la materia y no a lo de arriba. Sí que incluso en algunas comunidades setianas o valentinianas sí que encontrábamos estas prácticas de no vamos a copular, no vamos a tener descendencia, porque al fin y al cabo el mundo es malo, cosa que el cristianismo, como también el judaísmo, ¿no? Pero el cristianismo lo va a defender a capa y espada, que si todo es creado por Dios, la creación es buena, ¿no? Y es algo que, por ejemplo, Ireneo de Lyon va a estar luchándolo, sobre todo en su libro contra, o Adversus Aereses, contra los herejes. También tenemos textos apocalípticos. Volvemos a lo mismo, tampoco son gnósticos, simplemente, bueno, pues hacen alusión a textos que ya hemos visto veterotestamentarios, que, bueno, pues hablan de las visiones del infierno y de las visiones del cielo, pero de una manera todavía ya conocidas, ¿sí? Como por ejemplo puede ser el Apocalipsis de Pedro y el Apocalipsis de Pablo. Y esto es, Juan, esto es lo que te puedo contar hasta este momento de todo lo que es los apócrifos. Sobre todo importante es señalar que fuera de todo morbo, fuera de todo ese misterio, no hay tanto misterio. Hay un platonismo, y un platonismo medio, que al final termina cayendo, ¿no? Tanto el platonismo medio como estas corrientes empiezan a decaer en el siglo III, primero porque son refutadas con grandes padres, sobre todo los padres apologetas, que son los que dialogan con ellos, con estos herejes, ¿no? Digamos, en el vocabulario de Ireneo. Y Ireneo y otros padres consiguen, de una manera magistral, refutar. Y también porque llega después el neoplatonismo con Plotino, y entonces ese pensamiento del platonismo medio va a evolucionar y va a dejar de tener importancia. Tanto es así que hasta el mismo Plotino critica a los gnósticos cristianos. Así que esto es lo que te puedo contar, Juan. Bueno, pues esto nos ha tenido muy bien, ¿no? Sobre todo para poner de relieve lo que habíamos comentado antes con Gonzalo, es decir, toda esta gran variedad, esta amalgama de corrientes, ¿no? Que se van dando precisamente debido a este aislamiento que hay debido a ser perseguidos por el poder romano, en este caso. Y esto prácticamente ya nos lleva un poco en volandas al año 325 de nuestra era. Es decir, el cristianismo, tal y como ha comentado Gonzalo en el primer bloque, ha pasado de ser una religión perseguida a estar, digamos, o contar con el poder con el respaldo del poder, ¿no? Aunque es verdad que todavía no es oficial, pero sí es verdad que, digamos que es tolerada dentro del seno del Imperio Romano, de la vida del Imperio Romano. Esto sí que es importante, ¿no? Porque vemos que la paz, es verdad, ha dejado de ser perseguido el cristianismo, pero la paz trae consigo un nuevo desafío, ¿no? Que es la división interna. Y este primer emperador cristiano, ¿no? Que surge, que es Constantino I, querrá obviamente unificar todo lo que sería el cristianismo bajo un mismo paraguas, ¿no? ¿Qué me podéis decir? Sobre todo, haciendo alusión a ciertas obras de ficción, ¿qué ocurre en Nicea? Es decir, ¿cuáles son? ¿Por qué? ¿Cómo se unifican los textos en Nicea? ¿No? Como dicen ciertas obras de ficción. ¿Cómo se unifican? Pues bueno, para empezar, tal y como he dicho, todo lo que los tópicos dicen de Nicea no es cierto. Entonces, tenemos dos cosas que se dicen de Nicea y ninguna de las dos es cierta. La primera es que en Nicea se eligen los textos que van a formar parte del canon
y se decide descartar a todos los que a partir de ahora ya conoceremos como apócrifos, y que, bueno, hay diversos motivos para realizar esa selección del canon. Algunos hablan de un movimiento estúpido como de balancearlos y a ver cuáles caen de pie, cuáles se caen o no se caen de una mesa. Bueno, unas cosas bastante truculentas todas, ¿no? Y luego, sí, algunos que dicen que en criterios de divinidad o no divinidad de Cristo, algunos textos se quedan fuera o pasan al canon. Completamente falso, ¿vale? En Nicea no se fija el canon. Otra falsedad de Nicea, que Nicea se acuerda que Jesús es hijo de Dios, o que Jesús directamente es Dios, como esa gente, ¿no?, que dice que el cristianismo se funde en Nicea. No, en Nicea lo único que hace es afirmarse doctrinalmente como Jesús es Dios, con categorías filosóficas griegas, ¿no? El famoso de la misma naturaleza del Padre, el homoousios. Pero estas leyendas de Nicea como mito fundacional, ¿no?, del cristianismo oficial, del cristianismo imperial, que desecha unos textos, que crea una figura de un Cristo divinizado para descartar a Cristo como un humano extraordinario, pero solo un humano. Bueno, pues aquí tenemos todos estos mitos hollywoodienses, ¿no?, que tienen mucha tirada, ¿no?, que tienen mucho morbo, pero no hay nada de eso en Nicea. La historia de la formación del canon es mucho más compleja y bastante menos apasionante, por lo menos para los teóricos de la conspiración intraeclesial. Lo que dice Gonzalo, es esta línea. En Nicea no se habla nada sobre el canon. No es la preocupación. La preocupación es la controversia arriana sobre la divinidad de Cristo. Pero no se van a meter en temas de canonicidad. Ya desde antes empieza a haber un canon en las cuales va surgiendo en las diferentes comunidades y que se van aunando en lo que digamos la gran iglesia, en lo que vamos a llamar la iglesia católica, que las comunidades van a coincidir en muchos textos que se han ido leyendo desde el principio y que nos van a citar, por ejemplo, Ignacio de Antioquía, que fue discípulo de Policarpio de Esmirna, y que este Policarpo de Esmirna va a ser discípulo de Juan el Evangelista, y resulta que este Ignacio de Antioquía, por el que he partido, va a ser el maestro de Ireneo de León, que es alguien que va a citar muchos textos y que va a refutar a tantos movimientos gnósticos que incluso el valentinianismo lo va a refutar en su libro contra los herejes. Como bien hemos dicho, Nicea no es o no pone el criterio de canonicidad. No pone ahí mismo y dice estos sí, estos no. De ninguna manera. Va a ser se va a formar poco a poco desde el primer siglo, o sea, o a partir del segundo siglo, que es cuando ya ha sido escrita el último libro, que es de los libros joánicos, ¿no?, de la comunidad joánica, de Juan, las cartas y Apocalipsis, y dentro de las comunidades cristianas va a haber un hilo conductor, en los cuales van a estar coincidiendo en esos libros. De tal manera que no va a haber un canon. Pero es que resulta que el judaísmo tampoco tenía todavía canon cuando murió Jesús. Tenía el Pentateuco, pero muchos de los libros se estaban leyendo como parte de de esa literatura judía y devocional, como podía ser el libro de los Macabeos, Sabiduría, que después se quedan fuera del canon judío. Pero que el cristianismo sí que los va a tener. ¿Por qué? Porque los apóstoles lo leían. De tal manera que se va tirando el criterio según esa sucesión apostólica, entre otras. Bueno, entonces la pregunta que tendríamos aquí, o que nos haríamos desde tierra, ¿no?, es ¿cuáles son los criterios, ¿no? ¿Qué hace que un texto sea canónico o sea apócrifo? ¿Qué ocurre? ¿Qué tiene que pasar para que esto ocurra? Pues vamos a tratarlo de una manera sencilla. No vamos a hablar de normas, de concilios o de unos criterios filosóficos o de un canon muy premeditado. No, sencillamente es un proceso, por así decirlo, de selección natural, casi. Es decir, el tiempo lo va poniendo en su sitio. No intervienen muchas manos, ni hay un momento concreto en el que el canon se forma
y unos libros se excluyen intencionadamente. No funciona de esta manera. Sencillamente, los principales criterios de canonicidad tienen que ver con los textos tal y como nos los ha enseñado Eduardo. Entonces, vamos a pensar en una comunidad cristiana creciente. Son varias comunidades dispersas en cada ciudad. Entonces, un cristiano de Corinto se encuentra con un cristiano de Roma y con otro de Antioquía. Dice, oye, vosotros, ¿tenéis el libro de Enoc? Y los otros dos dicen, ¿qué libro es ese? Y dicen, vale, solo una comunidad está usando el libro de Enoc. Pero bueno, como dice el Evangelio de Mateo, claro, todos tenemos el Evangelio de Mateo. Entonces, ¿qué pasa? Las comunidades cristianas, según van formando esta gran iglesia, ¿no? Por así decirlo, se van confederando, de manera un poco más burda, diríamos, tienen la necesidad de unificar textos, porque dice, oye, los de la comunidad de al lado utilizan un texto muy raro que se llama, pues, cualquiera de los textos apócrifos que hemos visto. En cambio, nosotros no lo tenemos. ¿Cuáles son verdad? ¿Cuáles no? ¿Cuáles deberíamos usar todos? ¿Cuáles deberían ser obligatorios para todo cristiano? Y aquí es cuando empiezan a formarse los cánones. Entonces, los padres de la iglesia ya empiezan a mencionar cánones. Ireneo, el famoso Ireneo, que ha salido mucho, pues ya menciona, ya hace una pequeña lista de cánones. Entonces, ¿cuáles se quedan fuera? Pues ya hemos puesto un ejemplo. Un texto que no se utiliza mucho acaba quedando fuera del canon. Entonces, no es que este texto esté prohibido, no es que este texto sea mentira, no es que este texto lleve la contraria a nadie poderoso, es que este texto, si estamos 15 comunidades reunidas, solo lo usa una comunidad, y no precisamente la más grande, con lo cual, ese texto lo utiliza la comunidad con menos recursos, con lo cual, ese texto deja de copiarse. En cambio, ¿qué textos queremos difundir? Los que todos tenemos, los que nos unen. Pues, por ejemplo, los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los canónicos, ahora conocidos como canónicos. Pues esos son los que se van a copiar. Con lo cual, a veces el propio tiempo va dejando en desuso algunos textos y esos textos, poco difundidos, se quedan fuera del canon. Pues muy fácil, ¿no? Todos conocemos algún caso de una serie o una película que nadie ha visto. O algún personaje de cómic o de ficción que tiene una adaptación de cine que nadie ha visto, o que muy pocas personas vieron, que en taquilla fue un fracaso y no vio nadie. Pues pasa muy parecido con los textos apócrifos. Así que este es un criterio, el criterio de difusión. Un texto poco difundido, poco utilizado, se iba a quedar fuera del canon por el propio proceso del tiempo, no porque ninguna mano lo apartara. Y otro criterio, aquí ya sí que tendremos un criterio un poco más teológico, pues en el caso de los que ha dicho Eduardo, que lleven la contraria directamente al resto de textos. Aquí sería un criterio de coherencia. Entonces, por ejemplo, algunos de los textos gnósticos que ha leído Eduardo, que están hablando de un orden celeste en el que hay varios dioses, es casi un atentado contra el monoteísmo básico, en el que la filosofía griega ha pervertido el mensaje monoteísta original del cristianismo. Y naturalmente que algunos de esos pasajes que ha leído Eduardo chocan directamente con los evangelios más populares como son los de Mateo, Marcos y Lucas, ¿no? Pues precisamente eso hace que algunos textos se queden fuera. Porque todos los cristianos nos hemos reunido, todos sabemos que hay un solo Dios, que es el Dios de Israel, que se ha manifestado en Jesucristo, que es su Hijo. Pero de repente llega una comunidad y tú unos textos que te está hablando de emanaciones, te está hablando de liberación mediante el ascetismo, que la materia es mala, cosa que el judaísmo nunca dijo. Entonces esos textos están reñidos con los demás, no encajan dentro del conjunto teológico, se quedan fuera, naturalmente. Entonces, ahí tendríamos principalmente los dos criterios, el de difusión y el de coherencia. Si un texto no tiene éxito porque lo usan pocas comunidades, se queda fuera del canon. Puede ser, aunque sea un apócrifo de los más inocentes, como los que hablan de la infancia de Jesús, que no son heréticos, pero no son muy utilizados ni muy creíbles. Y luego un criterio, pues como he dicho, de coherencia. Hay textos que no encajan con el resto de la escritura, que llevan, que no puedes armonizarlos con lo que creen los cristianos y con los demás textos sagrados que se están utilizando, se quedan fuera del canon. Así que es así como se va formando el canon. Oficialmente, el canon queda oficialmente cerrado en el Concilio de Trento. Y la gente pensará, ¿qué tarde? Muy tarde el Concilio de Trento, siglo XVI. Entonces, la verdad es que Trento fija el canon para refutar la mutilación del canon que ha hecho Lutero, porque Lutero, al hacer su propia Biblia, pues ha cogido el canon que los cristianos llevaban utilizando muchos años y lo ha mutilado para sus propios intereses. Entonces,
Para diferenciarse de los protestantes, la Iglesia Católica fija cuál es el canon. Pero ese canon que se fija en Trento es el que la Iglesia lleva utilizando ya pues desde la época patrística. Ya tenemos en el siglo V, me parece, los concilios... Bueno, concilios, no llegan a ser concilios, son sínodos de Cartago, en el norte de África. Allí se habla sobre... Se forman unos primeros esbozos de canon. Y luego tenemos, muy importante, el canon Muratori, que se encontró en el siglo XVIII, un texto del siglo II en el que un autor cristiano ya ha hecho una pequeña lista de libros. Pero estos cánones, como he ido diciendo, lo que va siendo son como una especie de reglas que se van haciendo de manera un poquito apresurada para, en este mundo tan diverso que hemos visto, todas las comunidades cristianas digan, oye, ¿qué tenemos en común? ¿Qué textos podemos utilizar todos? Y cuáles son imprescindibles. Así es como se forma el canon. Es un proceso muy largo y precisamente cuando se cierra, cuando se sanciona cuál es el canon oficial, es el canon que ya lleva mucho tiempo utilizándose. Es decir, los cristianos del siglo XII-XIII, de plena Edad Media, utilizaban completamente ya el canon que cerró el Concilio de Trento. Es decir, el Concilio de Trento no inventa el canon, por supuesto, aunque es el primero que lo cierra de manera más o menos oficial, como concilio ecuménico. No sé si quieres añadir algo, Edu. Simplemente añadir también para desmitificar un poco, ¿no? Esa obsesión de que la Iglesia lo que quiere es tapar, es destruir, es quemar. También tenemos esas referencias, por ejemplo, ¿no? Que Ireneo, que ya hace referencia a estos gnósticos, no los oculta, los refuta. También ese criterio para copiar o no los textos, que antes lo había dicho Gonzalo, también se tienen ya cuando estamos en plena Edad Media, ¿no? Y estos monjes copistas que empiezan a emerger en la Edad Media tienen su criterio también para copiar o no copiar textos. Copiar un texto, ya sea en la época de los apologetas, de Justino, Ireneo, Tertuliano, Orígenes, que estamos en periodo de persecución, pues no obtienes el tiempo de estar copiando textos. Y en la Edad Media era muy costoso copiar textos. Y se nos han perdido tantos y tantos textos, no solo los apócrifos, ya que la Iglesia quiere ocultar, no, es porque caían en ese desuso. Cuando se copiaba un texto, digámoslo así, herético, ¿no? Era para poder refutarlo y muchos se copiaban, hasta que al final quedaban refutados y no había razón de por qué había que tenerlos copiados, ¿no? Es igual que otros textos. Por ejemplo, en la vida monástica, pues lo que quiere el monje aprender es el huerto. Pues tenemos libros sobre el cuidado de hierbas, el cuidado de plantas, el cuidado de la tierra para cultivar. Tenemos sobre arquitectura propia de pequeños pueblos o aldeas, pero no tenemos textos grandes sobre grandes arquitecturas de acueductos y tal, porque el monje no lo utilizaba. De tal manera que tantos textos se perdieron también filosóficos, también de literatura clásica, pero otros lo conservamos porque sí que eran de especial interés para monjes. Tantos textos paganos como textos cristianos, como otros textos, ¿no? De forma a lo mejor más social, se copiaban porque eran parte de la vida monástica, pero otros no. ¿De qué les servía a un monje copiar un libro sobre los eones y pleroma y una sofía que tiene fluidos menstruales que no servía, de tal manera que se dejaba de copiar? Vamos a quitarnos ya ese tópico de que lo que se hizo fue ocultar y quemar. No, simplemente se dejó de copiar porque no tenía sentido seguir teniendo esos libros porque nadie los iba a leer y ya estaban refutados. Es decir, un poco has desmitificado este mito extendido, sobre todo, como hemos dicho, por obras de ficción, de que en Nicea se fija determinado canon, que de forma, digamos, intencionada, se quiso dejar, pues eso, determinados evangelios que, según dicen estas obras de ficción, ¿no? Eran, digamos, peligrosas, ¿no? Para la Iglesia. Querían dejarlo fuera, ¿no? Se quiso decir, todo esto al parecer es algo que no ocurrió ni mucho menos, a pesar de lo que se dice en la cultura popular, ¿no? Que actualmente presente.
Y luego lo que me recuerda con el tema de lo que decías de las copias de los textos, esto sería un poco, por ejemplo, porque hay una corriente historiográfica que habla también mucho de por qué se dejaron hacer las grandes obras del Imperio Romano durante la llamada, o la mal llamada, época oscura, ¿no? Que es precisamente que debido a que no había estados fuertes que pudiesen sufragar esos monumentos, es decir, esos acueductos, esas basílicas, pues claro, eso hizo que ese conocimiento, al no replicarse en el tiempo, se fuera perdiendo. Entonces, esto, digamos que iría ligado con estos textos que, debido a que no eran útiles para el cristiano digamos, el cristiano de la época, el practicante de la época, pues simplemente se fueron olvidando y se fueron quedando digamos, en los anales de la historia, ¿no? Bueno, pues bien, importante este punto que hemos llegado, porque esto ya sí que nos desmitifica el hecho de que no fueron censurados, no fueron textos que fueron censurados, sino que lo único que sobre todo nos expresan estos textos son lo que hemos comentado durante todo el programa. Es decir, son intentos de llenar los huecos sobre los textos, digamos, canónicos que todo el mundo usaba en las distintas comunidades cristianas que, como hemos visto, también estaban muy dispersas entre sí. Entonces, después de recorrer todos estos textos olvidados y corrientes diversas, podría parecer que el canon fue simplemente una imposición del poder, pero en realidad fue el resultado de un proceso largo y comunitario, como hemos estado viendo durante todo el episodio. Durante siglos, las iglesias leyeron, transmitieron, aquellos escritos que reconocían como vinculados a la enseñanza apostólica y coherentes con la fe que profesaban. En medio de debates teológicos, tensiones internas y la expansión del cristianismo dentro del imperio, establecer un conjunto común de textos ofrecía algo fundamental: unidad, identidad y continuidad. Sin un núcleo compartido, la fragmentación habría sido inevitable. Y por lo tanto, no habíamos tenido una iglesia unificada hasta prácticamente 1500 años después. Los apócrifos siguen siendo valiosos para comprender la riqueza del cristianismo primitivo. Pero el canon no fue solo una exclusión, fue sobre todo una afirmación, con un intento de custodiar una memoria común y garantizar que la tradición pudiera transmitirse con coherencia a lo largo de los siglos. Esto ha sido En Guardia. Gracias por estar al otro lado.